Muy buenas noches, bienvenidos a este nuestro programa Alimento para mi Espíritu, el programa de todos los jueves donde compartimos una enseñanza de la palabra para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo le bendigo por su respaldo y compañía y le invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Alimento para mi Espíritu, le des clic a la campanita para que cada vez que montemos un video te llegue esa información. De igual manera dejamos nuestro WhatsApp para cualquier inquietud que tú quieras expresarnos. Hoy hemos traído un tema que hemos titulado El camino de la paz, nuestra conciencia. El camino de la paz, nuestra conciencia. El tema de la paz es recurrente en los Evangelios y en el Nuevo Testamento, hablando de la vida de Cristo Jesús. Cristo Jesús normalmente cuando llegaba a un lugar o visitaba a alguien, su saludo era paz a vosotros, que tengáis paz o paz en este hogar. Era normalmente el saludo. De hecho, Cristo le enseñó a los apóstoles que debían saludar de esta manera a todo lugar donde fuera, desear paz a las personas. Entonces podemos empezar a darnos cuenta lo importante que dentro del ministerio de Cristo Jesús era el concepto de paz. Nosotros debemos recordar que Cristo Jesús nos deja un versículo muy especial que nosotros debemos tener en cuenta siempre. Dice la palabra en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No solamente el ministerio de Cristo Jesús habló de la paz, sino que su despedida y su legado es la paz que Él nos da. Una paz que es diferente al mundo. Una paz que no tiene que ver con lo que el mundo considera paz. En el transcurso de la predicación vamos a hablar de esa diferencia. En nosotros debemos entender, y es el principio de esta predicación, que la paz puede llegar a nuestra vida en la medida en que esté activa nuestra conciencia. Nosotros, cuando hablamos de paz, hablamos de que nuestra conciencia no nos acuse, que nuestra conciencia no nos esté diciendo que estamos haciendo las cosas mal. Si nosotros no estamos en paz con nuestra conciencia, es imposible que lleguemos al ideal de la paz. ¿Cuál es el ideal de la paz? El ideal de la paz es que yo esté en paz con Dios, que esté en paz con los demás y que esté en paz conmigo mismo. Pero si partimos del hecho de que no estoy en paz con mi conciencia, ya no hay posibilidad de que yo esté en paz con Dios o que esté en paz con los demás. Entonces, uno de los elementos que debemos ser claros y en el contexto en el que nosotros nos movemos es en este mundo. Y el primer elemento que debemos tener en cuenta es que en este mundo no hay paz. No hay paz de ningún tipo. En este mundo no la vamos a encontrar, ¿sí? Por eso, la palabra en Isaías 57, 20, 21 me dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Quiere decir que tenemos que establecer la diferencia. Una diferencia que tiene que ver, primero, en que tenemos que reconocer que en el mundo no hay paz. Pero que Cristo, en medio del mundo que no tiene paz, Él nos dejó una paz que no era la del mundo, una paz diferente. Entonces ya estamos hablando de dos clases de paz. Observemos el mundo. Nosotros tenemos que a veces hacer el ejercicio de hacernos conscientes, porque a veces las cosas son tan cotidianas y tan permanentes que terminan siendo normales y las aceptamos como el contexto normal de nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que restaurar nuestro criterio para evaluar las cosas cotidianas también. Nosotros vemos que en el mundo no hay paz. Todo en el mundo es violencia. En la vida real hay asaltos, tiroteos, guerras, odios, hay, bueno, todo lo que usted conoce. Si usted va a los medios de comunicación, entonces
los temas normalmente son agresivos y violentos. Los que más éxito tienen son los agresivos y violentos. Pero adicionalmente, la forma en que se diseñan esos programas genera también una violencia a nuestros sentidos. Son ruidos estridentes, luces fuertes que se prenden, que se apagan, que bajan y suben de intensidad con mucha rapidez, se mueven con muchísima rapidez, o sea, afectan nuestras emociones y nuestros sentidos. Las letras de las canciones son de violencia, todo con el propósito de excitar nuestras pasiones. Observemos las relaciones personales. Las relaciones personales de hoy en día, las relaciones están marcadas por la violencia intrafamiliar, la violencia entre alumnos y profesores, la violencia política, la violencia en casi todos los grupos que nosotros conocemos. En esta sociedad hay violencia porque todos están en búsqueda de su interés o del poder y se busca alcanzar ese interés y ese poder a través de la violencia. Nuestras ciudades perdieron la paz y la tranquilidad. Pareciésemos nosotros los prisioneros del mundo, porque nuestras casas, los conjuntos residenciales, nuestras ventanas y puertas están enrejadas, como si fuera una celda. Tienen rejas, porque no sentimos seguridad, porque no hay paz alrededor nuestro. Nos podríamos hacer una pregunta. ¿Dónde comienza todo este problema de falta de paz en el mundo? ¿Dónde empieza? Y lamentablemente tenemos que reconocer que la palabra nos dice algo muy claro y definido, y es que la violencia y la falta de paz empieza en nuestros corazones. La falta de tranquilidad, la ansiedad, el temor, el celo, la envidia, el resentimiento, odios y rencores empiezan en nuestro corazón. Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces, es imposible que nosotros tengamos paz en este mundo, en el modelo del mundo, porque la sociedad no está sana. ¿Por qué esta sociedad no está sana? Porque sus individuos están enfermos de violencia. No hay una comunidad feliz si hay individuos infelices. No hay una iglesia feliz si sus miembros no están felices. Entonces, hay algo aquí trascendente y importante y quiero que me le preste toda la atención. Nosotros partimos del hecho claro, definido, indiscutible de que en el mundo no hay paz. Pero la restauración de la paz en el mundo no se hace a nivel general. La restauración de la paz en el mundo se hace a nivel personal. O sea, cada persona tiene que trabajar o permitir que alguien trabaje por él en función de la paz, para sanar los corazones, para restituir la confianza, para restituir los principios, los límites y los valores. El tema es que a quién le corresponde esa tarea. Y quizás habrá quienes no están de acuerdo conmigo, pero lo voy a decidir de la siguiente manera. Restituir la paz en el mundo le corresponde a la iglesia. Restituir la paz en el mundo le corresponde a la iglesia porque es la relación que la iglesia enseña con Cristo, con el Espíritu Santo y con el Padre, lo que transforma los corazones de las personas. El único medio de poder cambiar los corazones de las personas es a través de la relación con el Espíritu Santo de Dios. ¿Y quién está encargado de promulgar y de extender este evangelio de bendición y de cambio y de transformación? La iglesia. Entonces, no se trata de que nosotros nos quejemos como iglesia de que no hay paz en el mundo y permitamos que dentro de la iglesia también se pierda la paz. Se trata de que tenemos una tremenda, pero tremenda responsabilidad como iglesia. Y estoy hablando no del templo, no de las cuatro paredes, no estoy hablando del auditorio. Estoy hablando de todos y cada
uno de los creyentes, porque cada uno de los creyentes es iglesia. O sea, que depende de mí y de usted el que la paz en el mundo se restaure. Porque lo que se necesita no es cambiar los sistemas políticos, económicos, sociales, sino se trata de cambiar los corazones de los hombres. Porque si de los corazones salen todas las guerras, todas las envidias, todos los egoísmos, todos los problemas y todos los conflictos, el objetivo de nosotros como iglesia es el corazón de las personas. Nosotros, por eso decimos que el camino a la paz es nuestra conciencia, porque es en la conciencia de los hombres que nosotros tenemos que trabajar para que haya paz en el mundo. Para que esa paz que Cristo Jesús nos dejó, que no es la del mundo, empiece a afectar los corazones de las personas y empecemos a encontrar la paz. No vamos a tener paz con Dios, con nosotros mismos ni con el prójimo, si no hay corazones transformados. Y empezamos por los nuestros. Tiene que haber paz en nuestro corazón como creyente. Tiene que haber paz en mi corazón como hijo de Dios. Tiene que haber paz en mi corazón como iglesia que soy, para poder ejecutar la tarea. Nosotros hemos entrado en un tema que yo lo llamo la equivocada neutralidad o un errado no intervencionismo. O sea, el querer mantenernos al margen de todas las cosas, como personas y como iglesia. Nosotros, a través de la palabra, tenemos que darnos cuenta que no podemos confundir la paz con la pasividad. Son dos conceptos diferentes. La paz es un estado en el que nosotros nos conectamos con Dios para que la bendición fluya y para que los propósitos de Dios se cumplan en nuestra vida. La pasividad es la actitud que nosotros estamos asumiendo con todo lo que está pasando a nuestro alrededor y nosotros guardamos silencio. No damos nuestra opinión, no tomamos una posición. Como no se trata de mi vida o de la vida de mis hijos o de mi cónyuge, me estoy haciendo el que no veo, el que no escucho, el que no es conmigo. Y esa es una neutralidad a la cual el cristiano no está llamado. Por eso, la palabra del Señor me dice algo que a usted le gusta escuchar, pero que debemos entender la dimensión de lo que esto significa. Mateo 5, versículo 13 y 14, lo has escuchado perfectamente muchas veces. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, en esa actitud es la que estamos. Nos estamos desvaneciendo como la sal. O sea, nosotros debemos salar al mundo, pero nuestra actitud de pasividad, creyendo que eso es paz, nos está haciendo tomar una actitud en que los que debemos darle sabor, color al mundo, no lo estamos haciendo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Esta es una verdad trascendente. Cuando nosotros no intervenimos, los poderes de la violencia, los poderes del mal, son capaces de pisotearnos porque tenemos una actitud pasiva en nuestra vida como iglesia y como creyentes. Entonces, la palabra agrega también, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Qué quiere decir esto? Que usted está llamado y determinado por el Señor a ser la sal y a ser la luz del mundo. Pero ni puede perder el sabor, ni puede esconder la luz que usted debe irradiar. ¿Eso qué nos está diciendo? Que no podemos ser neutrales. Nosotros no estamos llamados a la neutralidad, estamos llamados a pregonar un evangelio de verdad, con unos principios ético-morales establecidos en la Biblia, a hablar de lo que es pecado y de lo que es virtud, a no guardar silencio ante las circunstancias y la violación de los principios más fundamentales de nuestra vida como creyente por los estamentos gubernamentales o por las minorías que hoy se han
empoderado en estos gobiernos. Nosotros tenemos que tener una posición. No podemos ser neutrales. Nosotros debemos recordar también en la palabra, que la palabra nos dice en Apocalipsis 3, versículo 15, 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero como por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estos versículos, ¿qué nos están diciendo? Que aunque nosotros vivimos en paz, en búsqueda de la paz espiritual que Cristo Jesús nos dio, nuestra actitud no puede ser pasiva, porque es que estamos confundiendo pasividad con paz. Nos está diciendo la palabra que nosotros vamos a alcanzar el reino de Dios, vamos a alcanzar la salvación, pero tomando posición, teniendo principios claros, defendiendo esos principios, teniendo principios ético-morales que sean expresados con claridad al mundo. Que la iglesia debe tener una posición, que la iglesia debe opinar sobre los temas sociales, económicos y de toda índole en nuestra sociedad. Que nosotros tenemos una voz que debe clamar en medio de este desorden y de esta anarquía que se está viviendo en nuestro mundo. La violencia que se está generando nos pareciera mostrar que son muchísimos más los malos. Y hemos descubierto y hemos visto, y con mi esposa hablamos de ese tema, y nos damos a la tarea de observar a las personas. Y déjeme decirle, los buenos, las personas correctas, las personas rectas, son una grandísima, grandísima, grandísima mayoría. Pero una pequeña minoría está aprovechando la pasividad de aquellos que son buenos, rectos ante los ojos del Señor, porque no actúan, porque no opinan y porque no tienen una posición. La palabra también me dice en dos versículos exactamente iguales, en Mateo 12:30 y en Lucas 11:23. Dice exactamente lo mismo. Dice en Mateo 12:30, el que no es conmigo, está hablando Jesucristo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Si usted busca Lucas 11:23, dice exactamente lo mismo. Está diciendo la palabra del Señor que nosotros debemos tener la posición y las directrices y los principios de Cristo Jesús. O estamos con Él o estamos en contra de Él. Si usted se da cuenta, estamos hablando de paz, pero para hablar de paz, tenemos que encontrar que el equilibrio en los principios ético-morales de la Biblia para que el mundo encuentre justicia, para que el mundo encuentre equidad, pero no desde la pasividad, desde el silencio y de la quietud. Eso no es paz, eso es pasividad. Entonces, la palabra nos está llamando la atención a que debemos tener una posición ante las circunstancias de nuestra sociedad y de nuestro mundo. El tema es que nosotros debemos recordar lo que dice en Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Aquí yo no estoy promulgando la violencia, hablemos del contexto de este versículo. Lo que está diciendo la palabra es que la iglesia, usted y yo como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que tener una actitud activa, fuerte, decidida, ser claros y definidos en nuestras cosas, porque nosotros debemos alcanzar el cielo, nosotros debemos alcanzar la vida eterna, pero con nosotros va nuestra familia, con nosotros van nuestras generaciones. Entonces necesita que nosotros tengamos principios férreos, definidos y claros, y que los defendamos con claridad. No se trata de violencia, pero tampoco se trata de pasividad. Por eso tenemos que actuar como nos dice este versículo en Mateo 11:12. El problema es que para usted empezar la batalla en el mundo exterior, afuera de su casa, en su barrio o en su ciudad, para que usted levante la voz en los medios de comunicación, para que usted opine, para que usted conceptúe sobre las cosas, usted tiene que haber peleado otra batalla antes. Y es la batalla interior.
esa batalla interior dentro de usted. Porque el requisito para estar en paz con Dios es estar en paz conmigo mismo. ¿Por qué? Porque yo debo estar en paz con mi conciencia. Recuerde, el camino para la paz es mi conciencia. La conciencia es como un termostato que nos dice en qué posición estamos en relación al bien y el mal. La conciencia es la que nos dice si estamos actuando bien o si estamos actuando mal. Y para eso también nos ayuda el Espíritu Santo porque Él es el que nos reargulle de pecado. Entonces, tenemos que ser conscientes de que nuestra conciencia debe estar activa y funcionando de manera correcta. Existe un término que se llama cauterización. Cauterización es algo que en una herida se quema para que se cierre, para que no se infecte, para que no evolucione de manera negativa. Cuando hablamos de cauterizar la conciencia, hablamos de que no tenemos capacidad de definir si algo que nosotros estamos haciendo es bien o mal. Eso significa que nosotros estamos permitiéndonos actuar por nuestros criterios, por lo que dice el mundo, por lo que nos enseñan, por la forma en que nos dirigen. Primera de Timoteo 4:2. Dice la palabra del Señor. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo aquí en nuestra lucha interior? Que nosotros debemos saber si nuestra conciencia, bajo la influencia del Espíritu Santo, está activa y está funcionando de manera correcta. O si las cosas ya no nos importan, si hacer daño no nos importan, si ver el mal no nos afecta, si ver todo lo negativo no nos da ni frío ni calor, como dice la palabra, somos tibios, entonces nuestra conciencia está cauterizada. Una conciencia activa reacciona ante la injusticia, no hacia mí, sino hacia los demás. Una conciencia activa determina claramente qué es mal y qué es bien, qué es pecado y qué no es pecado. Y opina en todas y cada una de nuestras acciones, de nuestras palabras y de nuestros pensamientos. Esa es una conciencia activa. Entonces, Cristo Jesús, en el concepto de conocernos como Él nos conoce, Él determina dejarnos al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en Romanos 9:1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el activador de nuestra conciencia. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestra vida, una de las cosas que suceden en nuestro ser es que el Espíritu Santo restaura, repara, corrige y activa nuestra conciencia. Y entonces una persona puede hablar como está hablando Pablo en Romanos 9:1. Verdad digo en Cristo y no miento. ¿Por qué él tiene esa seguridad? Porque dice, mi conciencia me da testimonio de que no estoy mintiendo, porque el Espíritu Santo no me está rearguyendo, porque estoy claro y definido que estoy hablando la verdad. Entonces, esa es una conciencia activa. Entonces, nosotros debemos entender que el Espíritu Santo debe estar íntimamente relacionado con nosotros. Que nosotros debemos tener unos niveles de comunicación permanentes con el Espíritu Santo. En todo. En lo que pensamos, en lo que hablamos, en lo que hacemos. Cada una de esas cosas debe estar aprobada, respaldada por el Espíritu Santo. Pero hay dos elementos que pueden romper la comunicación con el Espíritu Santo. Y entonces se puede desactivar mi conciencia. ¿Cuáles son esos elementos? Pueden ser la desobediencia y el pecado voluntario. Son dos elementos que hacen que pierda los medios de comunicación que yo debo tener con el Espíritu Santo. Porque la desobediencia
es una decisión. Y el pecado voluntario es una decisión. Entonces yo estoy determinando romper los canales de comunicación con el Espíritu Santo de Dios y me estoy permitiendo a mí mismo desactivar mi conciencia. Y eso significa que estoy bajo la influencia del pecado o estoy bajo la influencia del enemigo. La palabra me dice en Hebreos capítulo 9 versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dice la palabra en Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esta es una tarea permanente. Nosotros queremos tener paz con Dios, paz con los demás y paz con nosotros mismos. Pero esta paz se puede alcanzar cuando yo sea capaz de tener paz con mi conciencia. Cuando yo esté en paz con mi conciencia, es porque tengo una relación permanente con el Espíritu Santo. Es porque tengo una conciencia activa que determina si yo estoy actuando bien o estoy actuando mal. Esa conciencia que me permite defender los principios ético-morales que la Biblia me enseña. Entonces yo podré tener paz. La palabra también me dice o me enseña que yo tengo conflictos internos. Que si yo tengo un conflicto con mi conciencia, yo tengo un conflicto interno. Y que si yo tengo un conflicto interno, entonces yo tengo conflicto con los demás. Y cuando yo tengo un conflicto interno y tengo conflicto con los demás, entonces yo culpo de mis desdichas, de mis problemas, de mis errores, de mis fracasos a los demás. No es un secreto que una persona que tiene conflictos internos no tiene buenas relaciones. ¿Cuál es la solución verdadera? ¿Qué debemos hacer entonces? Como dice el título de la predicación, somos personas de paz, somos el camino de la paz es la conciencia. Entonces, lo primero que nosotros debemos entender es que nosotros no podemos negar la verdad. El primer paso que nosotros debemos tener claro es que nosotros debemos hablar, pensar y sentir la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que no busquemos disculpas, que no maquillemos las cosas, que no digamos frases que nos disculpan o que nos acomodan en ciertas circunstancias. Hay frases como, sí, yo tengo algunas debilidades. No, pero es el único vicio que yo tengo. No, pero nadie es perfecto. Errar es humano. No, yo soy como todos. Todas estas frases lo que están haciendo es tratar de maquillar lo que realmente yo debo hacer. Sentir que todo esto que estoy haciendo equivocadamente se llama pecado. Y que yo necesito reconocer ante Dios que es pecado, que no es un vicio, que no es una costumbre, que no porque todos actúan así eso me disculpe, etcétera, etcétera. Yo tengo que empezar a reconocer la verdad de manera completa en mi vida. Yo tengo que decirle al Señor, Señor, yo soy un pecador. Yo necesito tu ayuda. Yo necesito que me des una nueva vida como lo prometes en tu palabra. Que yo sea una persona que me desarraigue del pecado. Porque yo necesito tener paz con mi conciencia, porque eso representa la paz conmigo mismo y eso me permitirá la paz con los demás y eso me permitirá estar en paz y a cuentas con el Señor. Es tiempo de que nosotros le digamos al Señor, sí, Señor, necesitamos la paz. Pero entiendo, Señor, que mientras yo no me ponga a cuentas con mi conciencia y contigo, no habrá posibilidad de esa paz. Seguiré actuando como el mundo actúa y seguiré aceptando las cosas que el mundo me está mostrando y me está dando. Si nosotros, por decir un ejemplo, nosotros fuésemos a un consultorio psiquiátrico, nosotros pedimos una cita en un consultorio psiquiátrico.
Y para nuestra sorpresa, cuando nosotros llegamos al consultorio, el médico psiquiatra es Dios. ¿Qué haríamos nosotros? Yo le aseguro que Dios le confirmaría que lo que usted está haciendo es pecado y que eso lo va a llevar a la perdición, a la condenación eterna. Pero estoy seguro que también el Señor le diría, yo le tengo una solución. Arrepiéntase. Yo lo perdono de todos los pecados. Yo le doy una vida nueva. Invito al Espíritu Santo para que le ayude en su vida. Póngase a cuentas conmigo y tendrá paz. Póngase a cuentas con su conciencia y tendrá paz. Y de esa manera tendrá la facilidad de estar en paz con los demás. Yo te perdono, hijo, pero toma una decisión. Todo es posible cuando nosotros nos acercamos al Padre. Todo es posible cuando nos acercamos al Hijo. Todo es posible cuando nos acercamos al Espíritu Santo. Cuando nosotros entramos en esa firme convicción de que necesitamos paz en nuestra vida, pero esa paz tiene que empezar en la relación en paz con mi conciencia. Decíamos al principio, en el versículo, que nos hablaba que todos los homicidios, los pecados, todas las dificultades que nosotros tenemos vienen de nuestro corazón. Dios es tan perfecto, pero tan perfecto, que Él nos promete cambiar nuestro corazón, para que la fuente de nuestros errores también sea cambiada. Por eso dice la palabra en Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 27. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Usted está en la consulta con Dios Todopoderoso. Usted llegó al consultorio y se encontró con el Señor. Y el Señor le dice, le voy a cambiar el corazón, le voy a cambiar el espíritu, pondré mi espíritu en ti, pondré mis preceptos y te ayudaré a que pongas mis preceptos por obra. Creo que es el camino que el Señor hoy nos está ofreciendo. Estar en paz con nuestra conciencia, estar en paz con Él, estar en paz con los demás. Pero recordando siempre que el camino de la paz es mi conciencia. Oremos al Señor. Pidámosle al Señor que nos ponga en contexto todas estas cosas. Porque a nosotros nos gusta la paz y nosotros estamos diseñados y fuimos creados para la paz, no para la violencia. Por eso digámosle al Padre, Padre Santo, Señor Dios, Dios de paz, Dios de amor, Señor. Cristo de paz, Señor. Venimos a ti. Venimos a ti con la firme convicción, Padre Santo, de que nos estás haciendo un llamado a estar en paz contigo, estar a cuentas contigo, estar a cuentas y en paz con mi conciencia para estar en paz conmigo mismo y estar en paz con los demás. Tu Hijo nos dijo que nos daría una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es esa paz en la que, estando a cuentas contigo, Señor, puedo estar a cuentas con mi conciencia y puedo estar en paz con los demás. Una paz que no da el mundo. Una paz, Señor, que no nos permite el mundo de ninguna manera. No se trata de estar ajenos a las circunstancias, a los problemas, a los conflictos y a las dificultades que nos ofrece el mundo. Se trata, Padre Santo, de que aún estando dentro de esos problemas, de esas dificultades, de esas cosas, Señor, que pretenden robarnos la paz, yo esté en paz conmigo, en paz con los demás y en paz contigo, Señor. En medio de las dificultades y las circunstancias, Señor,
caminar con tranquilidad, caminar con paz. En medio de las pérdidas y de las dificultades, tener paz. En medio de los problemas y de los conflictos que me pueden dar otras personas, estar en paz. Vivir mi vida en la plena y absoluta confianza, porque estoy en paz contigo. No temer, no tener miedo a las circunstancias, ni a los procesos, ni a los tiempos, ni a lo que ha de venir, porque tengo plena confianza en ti, porque estoy en paz. Gracias, Padre Santo, porque nos enseñas, porque nos invitas, porque nos permites, Señor, oportunidades. Hoy, Padre Santo, quiero, como dice tu palabra, que me des un corazón nuevo, que me des un espíritu nuevo, que tu Espíritu Santo me ayude, que pongas en mi mente y en mi corazón tus preceptos y que bajo la ayuda de tu Espíritu Santo los pueda poner por obra. Señor, quiero estar en paz con mi conciencia, quiero estar en paz conmigo, quiero estar en paz con los demás, pero por sobre todo quiero estar en paz y a cuentas contigo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Yo le bendigo, querido hermano, que la paz del Señor esté contigo, que estés en paz contigo mismo, con los demás y con ese Dios altísimo que es el Dios del amor y de la paz. Yo le bendigo y le invito a que el próximo jueves esté con nosotros a las 8 de la noche en esto que se llama Alimento para mi Espíritu.